Buenas, os voy a hablar sobre la sostenibilidad en los ecosistemas. Todos los recursos de los ecosistemas son potencialmente renovables, pero sin embargo, a consecuencia de actividades humanas y al cambio climático, estas se ven gravemente afectadas. El ser humano, al explotar los ecosistemas, sobreestima la capacidad de regulación en la regeneración de estos recursos y provoca, por lo tanto, un gran impacto que se puede ver reflejado en la deforestación, en los incendios forestales o en la contaminación. Además de esto, también puede provocar daños en nuestra salud y también puede provocar daños en el medio ambiente. Para evitar todos estos impactos, riesgos y para mantener los recursos productivos y permitir su correcta renovación, tenemos que seguir los principios de sostenibilidad que se han citado en la unidad anterior. Ahora os voy a hablar sobre los recursos forestales. Primero de todo, tenemos que desde la agricultura hasta hoy en día ha habido una gran pérdida de territorios de bosques. Esto se ha habido incrementado en los últimos 50 años. Las principales causas de la deforestación son los incendios forestales, la tala de árboles para obtener materiales como son la madera o la creación del papel, la introducción de nuevos cultivos y la extensión de terrenos para que se puedan dar estos cultivos. Y también tenemos aquellos factores que son debidos al desarrollo urbano o a la contaminación. Para evitar la deforestación tenemos que seguir las siguientes pautas. Aumentar la eficiencia de las industrias madereras. De esta forma podemos optimizar el transporte para evitar la contaminación y evitar el desperdicio de madera. De esta forma utilizar más madera y evitar tener que talar más árboles para obtenerla. Disminuir el uso de papel y reciclarlo en medida de lo posible. Mantener una explotación sostenible del bosque. Esto significa que utilizar solo la madera que se produce, es decir, toda la madera que se produce en un año pues puede ser utilizada. También podemos reforestar zonas y utilizarlas específicamente para la obtención de madera. De esta forma no tendremos que deforestar bosques. Restaurar las zonas o ecosistemas forestales para así poder reforestar los bosques. Luego también tenemos buscar alternativas en el empleo de los bosques. Siempre se han utilizado los bosques para la obtención de madera, pero también podemos utilizarlos con otros fines, como pueden ser la recolectación de frutas, frutos y la obtención de materiales o materia que sea útil para el ámbito de la medicina, por ejemplo. Ahora voy a hablar sobre los incendios forestales. Los incendios forestales han ocurrido desde siempre, ya que también surgen de manera natural, ya que sin ellos los bosques crecerían mucho y cuando se diese un incendio, este causaría un daño mucho más grave. Esto favorece al rejuvenecimiento de los ecosistemas forestales, pero también tiene cosas malas, como que las sustancias que libera el bosque tras el incendio provocan que el suelo se convierta en un suelo vulnerable y por tanto tienda al efecto erosivo. Tras los suelos quemados también tenemos que solo crece una vegetación pirófila. Este tipo de vegetación es amante del fuego y crece por todo el bosque, es la primera en reforestarlo. Por lo tanto, cuando se dan las condiciones adecuadas, que en España se suelen dar las condiciones adecuadas, fácilmente se puede dar otro incendio. Los incendios están provocados por las siguientes causas. La mayoría de estos son intencionados, estaríamos hablando de en torno a un 62%. Otros se deben a negligencias o accidentes,
las negligencias estaríamos hablando de un 13% y los accidentes de un porcentaje muy pequeño, un 3%. Tenemos que a todos estos incendios también hay que añadir aquellos incendios provocados por la reactivación de un incendio previo. Estaríamos hablando de un 1,2%, y aquellos incendios que no conocemos su causa, es decir, de causa desconocida, estaríamos hablando de un 17%. Luego tenemos que tras un incendio tiene lugar una serie de consecuencias. Estas son que el suelo queda desprotegido, como he dicho previamente, y por lo tanto tiende al efecto de erosión. También aumenta la gravedad de las inundaciones, y esto provoca que los embalses se llenen demasiado y que puedan llegar a ser inservibles en un futuro. También tenemos el deterioro de la flora, la fauna y el paisaje, y también puede causar daños en estructuras hechas por humanos, como pueden ser viviendas, granjas, y por lo tanto también pueden llevarse vidas humanas. Por último, tenemos que la liberación de los gases que se producen durante un incendio pueden causar un gran daño a la atmósfera. Para reducir el riesgo de estos incendios, lo mejor es la prevención de ellos. Y para hacer esto posible, se puede crear cortafuegos y pistas forestales. También podemos limpiar y quemar aquella vegetación que tienda a quemarse, por lo tanto podremos prevenir bastantes incendios. Formar redes de vigilancia terrestre con guardas forestales, la elaboración de mapas de riesgo de aquellas zonas que tiendan a formar los incendios, y por último fomentar la concienciación ciudadana. Esto lo podemos realizar mediante la educación ambiental. Buenas, yo os voy a hablar un poco sobre los recursos agrícolas y ganaderos. Empecemos. Bueno, ¿la agricultura qué es? Pues se conoce como el conjunto de actividades económicas relacionadas con el cultivo de la tierra y el tratamiento del suelo fértil con el fin de producir alimentos. En cambio, la ganadería es una de las actividades económicas más antiguas que conocemos en la humanidad. ¿Y en qué consiste? Pues en el manejo y la cría de animales con el fin de explotar su carne y sus productos. ¿Qué tipo de productos? Pues leche, huevos y cueros, por ejemplo. Vale. La agricultura y la ganadería tradicionalmente estuvieron bastante unidas, constituyendo un sistema cerrado y ecológicamente eficiente, ya que el ganado no competía con personas por el alimento, como por ejemplo en el caso de los rumiantes, como son las vacas, las ovejas y las cabras, pues estas podían mantenerse por hierba, paja, rastrojos y matorrales, es decir, alimentos que no eran aptos para el consumo humano. Bueno, por otro lado, el ser humano también aprovechaba el estiércol animal utilizado como abono para la agricultura, que consistía en una serie de pequeñas parcelas de cultivos diversos, conocidos como policultivos, en las que se producían cosechas variadas de uso familiar, salvo un pequeño excedente que se podía utilizar, por ejemplo, para la venta. Bueno, actualmente la conversión de la agricultura y la ganadería en industrias independientes ha eliminado muchas especies, como son las cabras y los patos, y se concentra en la cría de vacas, cerdos y pollos, que simplemente viven encerradas en un reducido espacio y son sobrealimentadas con, por ejemplo, piensos compuestos y cereales de consumo humano. Vale, si hablamos ahora un poco sobre lo que es la agricultura de manera un poco más específica, podríamos relacionar el concepto de la agricultura mecanizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un conjunto de técnicas que propician una mayor eficacia en la industria agrícola, es decir, que nos aportan una serie de ventajas a la agricultura, como la velocidad del crecimiento de las plantas, el aumento del tamaño de frutos o la regulación de su maduración. También podemos hablar sobre lo que es una planta transgénica, que es una planta cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería genética, bien para producir uno o varios genes nuevos o para modificar la función de un gen propio. ¿Por qué hablo de este tipo de planta? Pues porque engloba también la agricultura mecanizada. Es decir, se constituye una planta mediante ingeniería genética que propicie una evolución que sea beneficiosa para nuestro consumo.
Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre alguna característica de la agricultura mecanizada, como es que se cultiva en parcelas de una sola especie vegetal o monocultivos mecanizados, y que se mantiene gracias a la maquinaria pesada movida por combustibles fósiles y a base de gastos ingentes de agua, fertilizantes químicos, herbicidas y plaguicidas. Es decir, que no contribuye mucho al medio ambiente. Bueno, también vamos a hablar sobre la ganadería un poco, ¿no? Tenemos dos tipos de ganadería. La ganadería extensiva, en la que el ganado se cría suelto por el campo en extensiones de pasto variables y busca el aprovechamiento del terreno de manera eficiente, además de basarse en la selección de razas adecuadas a cada tipo de entorno y compatibiliza la producción con la sostenibilidad y el desarrollo rural, y se fomenta a la conservación de razas autóctonas, la movilidad del ganado y el bienestar animal. Es decir, que es un tipo de ganadería bastante beneficioso para el medio ambiente. ¿Pero qué ocurre? Pues que también tenemos la ganadería intensiva, que se lleva a cabo a una gran escala de granjas industrializadas en lugares con una gran densidad de población. Es decir, que necesitan abastecer la enorme demanda de carne. Por eso sí que se necesita una serie de procesos industriales que generen mucha más comida en menor tiempo, debido a la población que hay. Por lo tanto, también contribuyen al medio ambiente, pero en este caso de forma negativa. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco sobre la agricultura y la ganadería de forma sostenible. ¿Qué podemos aplicar en esto? ¿Cómo podemos contribuir? Pues podemos aplicar una serie de reglas que nos garanticen un poco una contribución al medio ambiente, como son reciclar al máximo la materia de forma que se obtengan nutrientes, que no escapen a otros lugares y no se produzcan desechos no utilizables, aprovechar al máximo la luz solar como fuente de energía y proteger la biodiversidad, y seguir, por ejemplo, una serie de recomendaciones para que la agricultura y la ganadería sea bastante más sostenible, como primar la conservación del suelo y la economía del agua sobre la productividad, es decir, por encima de ella, tomar medidas adecuadas para conseguir siempre la preservación de la biodiversidad, cultivar plantas adaptadas al clima en cada región, ahorrar agua, mediante implantación de técnicas de ahorro a la hora de, por ejemplo, regar plantas, como puede ser el riego por goteo, que es un sistema de jardín automático comúnmente utilizado en el huerto y el jardín. Bueno, también tenemos evitar la generación de contaminación y residuos, utilizar fertilizantes orgánicos como el estiércol o desechos de cultivos en lugar de fertilizantes químicos, y esto también lo podemos aplicar, por ejemplo, al control de plagas, utilizando en vez de productos químicos, pues productos biológicos. Por ejemplo, los pulgones, pues cogemos mariquitas para que vayan comiéndose los pulgones y no tengamos ningún problema, en vez de echar insecticidas que también joroban un poco y deterioran las plantas. Y bueno, finalmente, aplicar todas las medidas posibles para luchar contra la erosión en cualquiera de sus formas. Es decir, los levantamientos de la tierra por sequías o algún tipo de problema generado por el ambiente en el que estemos cultivando esas plantas. Y bueno, ahora os paso con mi compañero Nicolás. Muy buenas, Carmen. Yo soy el pescadero Nicolás. Y muchas gracias a mi compañero Carlos por darme paso a la exposición. Yo, como bien he dicho, soy el pescador Nicolás reconocido en España. Voy a hablarte sobre la pesca, algo muy básico. La pesca es una actividad que consiste en la obtención de animales marinos como alimento y que pertenece al sector primario, esta dicha actividad. En tema alimentación, el 20% de proteínas que consumimos proviene del pescado. De este 20%, el 72% son peces de aguas profundas o demersales, el 2,5% son moluscos y el 4% son crustáceos. Pero cabe destacar que el 12% de este 20% va destinado a abonos y a piensos. Luego, la cantidad de peces capturados con los años ha aumentado por las innovaciones tecnológicas, empezando por los años 50 que fueron unos 20 millones de toneladas al año. Pero luego en 1996 se alcanzó la cifra de 100 millones de toneladas. Hasta que ya con el tiempo esto se fue normalizando, pero en 2018 se alcanzó la cifra de 176 millones de toneladas.
gracias a la acuicultura y pesca en agua dulce. Luego estaría, ahora os voy a explicar te voy a explicar diversos factores que van a ser los métodos de pesca. La forma de pescar tradicional en la historia nos la conocemos todos, pero con el tiempo se han realizado diferentes formas de pescar con avances tecnológicos como el radar o el sonar. Para empezar están las palangres. Está constituido por un cordel de varios kilómetros de longitud de que cuelgan otros más cortos y numerosos terminados en anzuelos. Y luego estaría el arrastre. Es una malla en forma de saco que está colgada de un barco que se va moviendo y lo que hay en el mar lo va cogiendo. Lo que hay en el mar es lo que va cogiendo. De hecho, el barco no sabe que va cogiendo la malla. Por eso esta técnica fue prohibida y lo explicaré más adelante por qué, y es bastante más lógico de lo que piensas. Vale, luego estaría el enmalle. Redes en las que los peces quedan retenidos entre sus mallas. Pueden ser fijas sobre el fondo marino y redes de deriva que se desplazan sobre las corrientes marinas, sujetas a flotadores. El problema de estas técnicas es que a veces se producen capturas involuntarias, es decir, tú si en la valla buscas atunes, a lo mejor, en el arrastre has cogido, puede ser algún delfín o alguna tortuga u otro animal. Esto puede provocar la sobreexplotación del océano, porque coges más las especies que no es de las que quieres coger todas, ¿sabes? Vale. Luego estaría la pesca sostenible. En 1982, 159 países firmaron la Ley del Mar. Básicamente, para que cada nación tenga derecho a una gestión propia de pesca, desde su costa hasta unas 200 millas mar adentro, ¿vale? Tras este tratado se añadieron técnicas de pesca, pero prohibieron la técnica del arrastre justamente por lo que he dicho antes. A más de 200, vale, y luego está otra condición que es que a más de 200 millas un país solo puede pescar durante un tiempo determinado a una especie en concreto. A esto se le llama cuota pesquera. Esto da lugar a un conflicto entre países, además se fijan una serie de vedas que prohíben la pesca durante los periodos de reproducción de los animales y paradas biológicas para regenerar los calderos que se encuentran en peligro de agotamiento y posibilitar la recuperación de poblaciones afectadas. Y por último, diríamos un factor que es la forma de obtener alimento marino más famosa del mundo ahora mismo, que se denomina la acuicultura, la cual cuenta con ventajas y desventajas. Se trata de una cría de especies acuáticas, pero en cautividad, es la única diferencia. Es bastante sencillo, ¿no? Pues cuenta con ventajas como que es un sistema altamente eficiente con una producción controlada y continua, de la que se obtienen productos asequibles y de un gran valor alimenticio. Sin embargo, la acuicultura requiere una gran cantidad de espacio y también puede producir daños medioambientales, como la pérdida de la biodiversidad marina o la sobrepesca para poder alimentar los cultivos y la contaminación de agua en residuos orgánicos. Y finalizando ya la acuicultura, puedo decirte algunos tipos de acuicultura, como por ejemplo las bateas, que es un cultivo del mejillón, las jaulas o víveros, donde crían a las doradas, lubina y corvina, y las lagunas corteras, como por ejemplo los esteros o las charcas, ubicadas en aguas salinas o con los estanques artificiales terrestres. Vale. Y una vez haya finalizado la pesca, quiero decirte que sentimos haber entregado el trabajo tarde y espero que te guste bastante el trabajo, ya que lo hemos innovado bastante. Y un saludo y de parte de los tres, un beso y te queremos mucho, profe.